Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos hoy en un episodio más de E90 más. Y antes de comenzar, quiero saludar a mi más cordial socio, amigo, colega Luis, ¿cómo estás? Hola Natacha, gracias a Dios muy bien. Y listo para este nuevo episodio y empezar con Habemos Papá. Empezar con ese tema tan interesante. ¿Qué opinas? Pues es ¿Qué lo más opinas nuevo, de ¿no? todo esto? Es lo de ayer. Lo que pasa es que Sí, ayer se dio a conocer que no sé ni cómo se llama, pero ahora es León XIV, el Papa. sí, Se me hicieron cosas muy raras. Bueno, no raras, no sé si coincidencias o cosas raras o especulaciones. Se me hizo muy rápido el cónclave. Creo que ni 2 días y pum, ya está. Claro que nunca he sido, o sea, en mi vida, esta es la tercera vez que yo estoy al pendiente de algún cónclave. Cuando salió Juan Pablo II, pues yo era muy pequeño. Y Benedicto XVI fue muy corto su periodo, pero sí duraron más yo recuerdo más. De más Benedicto no tiempo. recuerdo nada mucho, pero el Papa Francisco sí fue como que un poco más días, ¿no? Lo que duraron en nombrarlo y se me hizo muy rápido este nombramiento, pero bueno, si alguien sabe los tiempos para la elección, si es así correcto 2 días o siempre es más, que no lo van a saber, ¿no? Y Sí, pues luego, sí, en el contexto que hemos estado viendo de Estados Unidos, que trae vuelto loco a todo el mundo, llega un papa americano. O sea, así es. Made in USA. Así como que para que no tenga impuestos, para que no tenga que pagar aranceles para ir a Estados Unidos. Y luego León XIV, ¿no? Eh, yo no sé si el que se pongan un nombre tenga que ver con algún, digamos, como que sea, o que su proyecto sea similar al de algún otro papa que se hubiera llamado León, o cuál sea la razón de ponerse el nombre que se ponen, No pero sé, sí. desconozco. Sí, yo también. Pero parece como si hubiera coincidencias, ¿no? Porque también Javier Milei me tocó ver que puso su león ahí o sea, la figura de un león con el traje del Papa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la Iglesia Católica que ha perdido adeptos, creo yo, muchos en los últimos tiempos y el Papa Francisco hizo mucho como para tratar de atraer o no sé si se diga de volver de convencer, digamos, a la gente como que otra vez volver a creer en el catolicismo. No sé qué vaya a pasar. Me llamó mucho la atención algo de este papa que, a pesar de ser americano, hizo 2 cosas muy curiosas. Ayer estuve los 10 minutos que estuvo dando la presentación. Obviamente, en Italia y en el Vaticano, pues, era lógico esperar que su discurso fuera en italiano, pero la segunda idioma que utilizó fue el español. Sí, Y le mando un saludo a Chiclayo, que es la ciudad donde él era obispo en Perú, y donde había vivido por muchos años, y creo que adoptó la ciudadanía peruana también. O sea, tenemos un papa américo-peruano, americano-peruano, no sé cómo se diría. Pero creo que también, no sé si por ahí, no he visto bien su biografía, pero creo que por ahí también tenía como que raíces, haitianas y no sé dónde más, ¿no? De los papás o del abuelo, no sé cómo estaba la mamá. Obviamente lo que yo escuchaba mucho en los comentaristas era que era un papa que conocía el tema de Hispanoamérica, la problemática que tenemos en nuestros países, sí. y que conocía el tema de la migración. Entonces, que eran temas que para él eran quizás sensibles
Por ahí alguien hablaba también que, su mensaje también está muy enfocado hacia las personas, a los trabajadores, ¿no? Como que vamos a ir a un sector, eh, que en muchos lugares, pues, es obviamente el grueso de la población. Entonces, como que me pareció un papá me gustó mucho que hubiera hablado en español, para empezar. O sea, antes de Sí, hablar en inglés, habló en español, eso y habló bien, el español lo habla muy bien, y a mí me gustó mucho eso, esa parte. Me pareció que es un papa que puede venir un poquito a renovar, creo que hace falta que lleguen un poco menos viejos, no sé. Digo, 69 años no se me hace que seas tan viejo, pero sí, en muchos lugares ya es la edad en la que te jubilaste, ¿no? Entonces, sí, hubiera estado bueno un papa, yo no sé si se pueda de menor edad, pero creo que podemos tener papa, si se conserva en buen estado, ¿qué te gusta? ¿15 años? Fácilmente, probablemente. más o menos, yo creo, aprox. Más o menos unos 15 años, entonces, y que sea un papa que a mí me gustaría que también, pues ahora ya ves que utilizan mucho las redes sociales y que ya pueden conectar, digamos, por medio de las redes sociales. Eso me gusta, que sea como que interactivo ya el tema, que todo el tema de la religión y el Vaticano se abra un poco más. Creo que está bien, me agradó, me cayó bien. No, nunca lo había visto y ayer la presentación que dio me gustó, me pareció muy bien, correcta, tranquilo, sin demasiados pavientos, pero se le veía contento. Y eso es bueno, ¿no? Que también muestres cuando estás alegre, cuando estás un poquito el sentimiento. Suelen ser muy serios los padres, los papás. Sí, creo que el Papa Francisco intentó romper todos esos esquemas, ¿no? Como todos Ujú. esos cuadros que había en la iglesia, todos estos, ¿cómo le llamaría yo? Que no son como rituales y Como son tabús también, como, ¿no? sí, como una estructura, ¿no? Una estructura ahí que pues, rompió con eso, ¿no? Y trató de acercarse más a la gente, que era lo que, pues, es lo que realmente yo siempre me he preguntado, ¿por qué la iglesia no se acerca a las personas y está ahí, ¿no? En su cápsula de Sí, de eh, oración, no sé, de religión, de y creo que este nuevo papa viene también ahí a hacer como o esperemos, ¿no? Porque parece ser que bien está en contra de todas estas políticas migrantes, es lo que yo supe, que está yo creo que la estrategia también de hacer el saludo en español fue también parte de acercarse a toda la los hispanohablantes, ¿no? Y a tener como un diálogo abierto, ¿no? O sea, mostrar como esa apertura, porque efectivamente creo que pues con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, el que haya sido electo un papa, ¿no? De descendencia americana, pues es así como de, ¡ah!, ¿no? Entonces creo que también la estrategia de él fue como decir, bueno, yo estoy aquí rompiendo estas barreras, ¿no? En cuestión a la religión. O sea, siento que fue también una estrategia. Creo que es un papa que apoya la dignidad humana hasta donde leí, ¿no? Y que pues dicen que ha enfatizado mucho en la importancia de tratar a todos por igual y de tratar a los individuos con compasión, que la mayoría, bueno, hablan de eso y tocan esos temas y en teoría debe de ser así. Y creo que efectivamente algo importante es justo que pues que se modernice, ¿no? La iglesia, ¿no? Que también era algo que Francisco estaba ahí aportando, que se modernice, que se acerque a temas como, los temas de estos de los homosexuales, a temas de los migrantes, a temas de la raza de color, que son las cosas que y dejar de haber ese tabú y ese issue de: "Ay, no, es que eso lo desconocemos", porque, pues, ya, la verdad es que ya estamos en otras épocas y la iglesia también tiene pues, adoptar esa nueva cultura, ¿no? Porque si no, ahí se queda rezagada y se vuelve culpable de todas estas cosas que han estado pasando del pederastismo y de todas estas situaciones, ¿no? No sé qué pienses al respecto. creo que
hace falta el adaptarse a los cambios. Yo creo que ese es el tema, Sí. que se adapten a los cambios. Eh, yo pienso que la iglesia debe ser menos tolerante con los sacerdotes que cometieron pederastia. O sea, si algo le reclama a la gente a Juan Pablo II fue su silencio en casos de pederastia. Y y Ujú, yo eso es uno de los temas como que hay quienes le reclaman eso a él. Es a veces difícil tomar, digo, en casos como ese sí es difícil que no tomes una postura fuerte, porque, pues, es un acto demasiado fuerte, o sea, es algo muy duro, pero yo a veces digo, bueno, ¿cómo le harías tú siendo el jefe de la iglesia? Si lo yo pienso que a veces tienes que dices, bueno, por qué ocultarlo? Entonces, a lo mejor alguien dice: "Lo vamos a ocultar porque eso nos trae mala publicidad". Pero si ya fue un tema que ya salió, pues, a lo mejor ocultarlo te va a salir peor el tiro por la culata, o sea, entonces, ahí yo pienso que esa es la parte que quizás, y tratando de disculpar un poco a Juan Pablo II, a mí me tocó verlo cuando estuve en Chihuahua, me pareció un ser humano extraordinario. Eh, creo que la falta de conocimiento el uso de medios, precisamente, por haber estado tanto tiempo encerrada la iglesia, que no conocía o no estaban habituados al escrutinio público. Yo creo que por eso se tomaron esas decisiones incorrectas. No lo justifico, pero sí creo que muchas veces uno toma malas decisiones por esa falta de conciencia o de conocimiento del manejo de algo. Entonces, yo por eso aplaudo que la iglesia ahora y que ojalá este papa quiera modernizar un poco más, eh, hacer todo mucho más sencillo, que se acerque la iglesia a la gente. Muchas veces yo sentía como que temas que escuchas en la misa están a veces como que lejos de lo que le pasa a de la la gente. realidad. A mí me ha tocado yo tengo muchos amigos, gracias a Dios, de diferentes religiones, y a mí me ha tocado ir mucho a r es que no se le llaman misas, se le llaman cultos, ¿no? Como la misa, en Sí, otras tiene religiones un cristianas, nombre. Ajá. donde hay pues tampoco es como el pastor, ¿no? Que le llaman. Ujú, Y esas charlas muchas veces tocan temas del día a día. Y ahí, lo padre, te digo, es de que muchas veces tocas temas de gente que sabe lo que está pasando, que tienen problemas ahorita los trabajadores, que tuvieron una huelga, que tuvieron, o sea, como que ese tipo de cosas está más cercano. Y yo me acuerdo, alguien alguna vez en una de las borracheras decía: "Es que, ¿cómo le voy a ir a pedir un consejo matrimonial a un sacerdote si nunca se ha casado, güey?". ¿Sí me explico? O sea, dices tú, bueno, pues sí es sí, cierto, o sea, ni modo que con la voz de la experiencia te vaya a dar el consejo, ¿no? Y yo creo que ese es el gran error que pasó con la Iglesia Católica, que está muchas veces desconectada de los temas mundanos, que es lo que a la gente realmente le preocupa a veces. Creo que es difícil preocuparte por tu estado espiritual cuando no hay trabajo, cuando no alcanzas a tener el dinero para pagar las cuentas, cuando ya entran otro tipo de cosas. Entonces, como que dices tú, pues, ¿a qué horas me preocupo por lo espiritual si estoy preocupándome por comer, por darle a mis hijos, claro, por tener un sustento? Y sí tener una voz que se acerque, que te entienda y que te hable de los problemas del día a día. Yo creo que eso es algo que sería muy bueno que tuviera la iglesia, que fuera menos rígida, menos, ¿cómo se puede decir? Que es demasiado, a veces me parece llena de protocolos y un poco hasta fría la sientes. O sea, se siente medio así frío. es. Hay veces que hace días en Navidad fuimos a misa, no me acuerdo si otra, y fuimos y está muy bonita la iglesia y todo, pero también veíamos fotos, porque yo vivo en Montreal y en Quebec, déjame contarte algo que quizás no sepa la gente, es que
la Iglesia Católica hasta los años 60 en Estados Unidos, aquí en Canadá, bueno, en la provincia de Quebec, era la que se encargaba de manejar las escuelas, o sea, lo que era la educación, los Ujú. hospitales, los hospicios, los hogares de orfanatos, todo esto. Y digo, hubo un escándalo también de no sé en qué año fue, ni exactamente en qué lugar, pero, eh, se encontraron restos óseos de niños, y aparentemente eran niños. Hubo una época en la que se le quitaban los niños a los autóctonos, a los indígenas de aquí, digamos, para llevárselos, para tratar como de cristianizarlos, ¿no? Sí, Y obviamente, pues, eso fue todo un escándalo. Eso es una de las cosas en wow. las que Trudeau en algún momento pidió perdón, ¿no? O sea, de todo ese tipo de cosas que pasaron acá. Digo, la historia oculta y negra de Canadá. Y aquí, entonces, aquí en Quebec, te digo, la religión era sumamente importante, o sea, no solamente en el tema religioso, sino en el tema social, educativo y de salud y de entonces, como que mucha gente, yo he notado, si tú vas acá a las misas, ves mucho, por ejemplo, personas de africanas de reciente llegada, y ves a muchas personas, quebecas, pero viejitos. Como que las nuevas generaciones no están abiertos a la religión. No sé si sea por la educación o porque todos esos temas de los crímenes que hubo y todo eso, como que la gente los alejó, ¿no? De la iglesia. Y yo espero que con este papa, te digo, como que se acerque más, se abra más, y yo creo que lo tiene que hacer, porque sí está como Pues que es en una que, crisis. no sé, o sea, yo soy de la idea de que la iglesia tiene que cumplir su función de lo que es, ¿no? Y la iglesia, digo, si nos vamos al, yo no soy experta en la Biblia, ni en el No, no, bueno. Antiguo ni Nuevo Testamento, pero pues sí, la esencia de las religiones es justamente una labor social, estar con la gente, ¿no? Estar Ujú. afuera, estar haciendo labor social, estar acercándose a los niños con cáncer, los niños con lepra, las mujeres, estar dando y dando la palabra del Señor, dando, haciendo labor social, ¿no? Que fue algo que tal vez no hubo mucho seguimiento con el Papa Francisco, pero que trataba de hacer y lo hacía antes de estar ahí ser papa y lo hacía durante su papado, ¿no? Entonces creo que pues ese es el trabajo de estos cuates, ¿no? Y no quiero ofender a nadie, ¿no? Yo la verdad es que no creo en la institución. Soy creyente, tengo fe, pero no creo en la institución. Porque, pues sí, o sea, por ejemplo, vimos con el cardenal el arzobispo mexicano que estaba alegando que una abogada, no sé si te enteraste de la noticia, pero que una abogada le tenía que devolver de impuestos 1,5 millones de pesos mexicanos. Y y dices, no inventes, o sea, qué incoherencia hay entre, ¿no? Entre estas filosofías distintas, ¿no? Del Papa, por ejemplo, Francisco, queriendo, pues, irse lo más noble, lo más humilde posible, ya sabes, sin los zapatos estos carísimos que usan los papas y sin el anillo que costaba dinerales, sin el féretro que no sé qué, la misa, todo esto. Y por el otro lado tienes al cardenal exigiendo que le devuelvan el dinero porque los impuestos le salieron muy caros y quiere recibir 1,5 millones de pesos. Dices, a ver, creo que la función de estas instituciones, ¿sí? Son que le quiten, o sea, el trabajo que hace mucha gente lo debería estar haciendo las instituciones religiosas, ¿no? De cualquier índole, o sea, cristiana, católica, apostólica, musulmana, romana, la que sea, en vez de estar lucrando con una ideología, con el poder, que eso es lo que se ha estado haciendo hasta la fecha, ¿no? O sea, no hay otra. ¿No? Lo que Que pasa es están, que están ahí navegando en la política. La experiencia que yo tengo es horrorosa. O sea, la verdad es que, yéndome un poquito a mi historia y a mi contexto, es que toda mi familia, por el lado de padre y madre, siempre fueron muy católicos. Mi abuelo era una persona súper católica que iba y le daba los santos óleos a los encarcelados y demás. Y yo siempre crecí con esta iglesia, esta institución, ¿no? Siempre era de el Padre Nuestro, incluso
te lo puedo decir así abiertamente, me enjuicié yo muchas veces porque estaba yo pecando, porque tenía yo la institución encima de que eso no estaba bien, ¿sí? Y de repente te vas dando cuenta en el camino y como vas madurando y creciendo que pues es una porquería, perdón que lo diga así, ¿no? Y pésele a quien le pese, la verdad es que no quiero ofender a nadie, es opinión personal. Pero me tocaron varias situaciones en circunstancias distintas de padres. Por ejemplo, alguna vez me tocó un padre, y lo tengo que decir así, obeso, 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 el cuate pesaba, yo creo que 300 kilos era poco, hablando del pecado de la gula, ¿no? Con toda la desfachatez hablándote del pecado de la gula, y en ese momento yo fui la única que se paró y dije: "No, no puedo estar escuchando esto, ¿no? Esto es blasfemia, esto es hipocresía en mi cara". Me tocó un cardenal cuando fue la, ¿cómo le llaman esto? Ay, se me fue, pero cuando los niños de 15 años hacen su ceremonia, su Es confirmación. la confirmación, sí. La confirmación, me tocó el cardenal diciendo que votaran por, en aquel entonces, que votaran por el López Obrador, porque López, en plena misa, y dices, no es posible, o sea, no es posible que estos personajes, en vez de estar haciendo obras de caridad, obras sociales, que ese es su trabajo, están influyendo en las personas para ver si tengan hijos a lo loco, aunque la situación social esté de la fregada, porque así lo dictó Dios. Y Dios, ¿cuándo caramba dijo que tenían que tenerle hijos como conejos? ¿O cuándo caramba dijo Dios que los homosexuales apestan? ¿O cuándo caramba dijo Dios que los pobres no son nada? O sea, son cosas que realmente a mí llega un punto en que, y me ha alejado mucho de la institución, no de la fe, porque creo en Dios, creo en los milagros. A mí en lo personal me ha hecho muchos milagros y en verdad que me ha dejado sorprendida, pero la institución es una porquería. Hasta la fecha, no puedo decir, ni siquiera puedo decir, ay, no, es que Francisco era mejor que que otros papas, ¿no? O que este va a ser mejor que otros. O sea, cuando empiecen a hacer su chamba, ya podré yo, ahora sí que me callen, ¿no? No sé. No, digo, respetable la opinión de todo el mundo. Creo que sí hay una gran hipocresía, eh, por parte de muchos religiosos. Yo, digo, también me ha tocado ver casos de ese tipo. Y por el otro lado, también tengo casos de haber visto gente religiosa entregada a la religión, entregada a su trabajo, a ayudar. Y a mí me gusta pensar que son más los buenos que los malos. No tengo la estadística para decirte si eso es real o no, pero creo que son más. Y hay que entender que hay una parte que todas las religiones juegan un papel político. O sea, háblame de la religión que quieras. Los judíos, digo, tú te vas a los países árabes y la iglesia juega, digo, no la iglesia católica, pero sí la iglesia islámica juega un papel predominante en la vida de la gente. Y si la religión católica te parece aberrante, pues chécate cómo están las otras, porque, o sea, yo es lo que a veces digo, pues es que ni una se salva, si nos No, somos claro que no. estrictos. No. Entonces, el tema es Unas más y otras menos, pero que, todas van. yo, por ejemplo, de lo que estuve leyendo de este nuevo papa, hizo muchísima labor social en Perú, y eso es algo que cuando tú llegas al papado, sí sí, yo creo que sí te significa mucho. O sea, esa experiencia, ese haber estado en la trinchera, yo creo que sí te sirve mucho. Y obviamente tienes que entender que como papa, pues, no solamente eres el, ¿cómo se puede decir? El líder religioso, porque eres también un líder político. O sea, las palabras que diga el papa tienen una consecuencia. Entonces, yo pienso que hoy más que nunca sí tienen que ir cuidando muchísimo esa parte, y entonces tienes que tener el balance entre ser jefe de estado, pero a la vez tienes que ser una persona apegado a los fundamentos y a lo que dicta la religión. De entrada, te digo, yo espero que este sea un buen
un buen papa, tengo fe que sí será así y que trabajará en pro de, sobre todo, de la paz, de decir: "¿Sabes qué? No es posible que sigamos habiendo tanto odio y tanto rencor. Tenemos que bajarle 3 rayitas a esa parte", porque yo sí he estado viendo una descomposición Este es un corte informativo y es para invitarte a que te unas a la comunidad E90 más, donde vas a aprender a emprender, a escalar y a empoderarte. Una comunidad formada por personas con mismas necesidades que tú, como estrategias de marketing, como emprendedores o emprendedoras, networkers, todo lo que necesitas está ahí con herramientas completamente gratis y cursos totalmente gratis para que crezcas tu negocio. Así que es el momento para que te inscribas a la comunidad e90más.com y formes parte de este gran movimiento. Así que te esperamos dentro y no olvides suscribirte. social, eh, en muchas partes del mundo, en muchos lugares. Quizás siempre ha habido, pero quizás no había tantas redes sociales como ahora. O sea, no sé si ese es Sí, el tema, o claro. sea, que digas tú: "No, pues es que siempre ha habido esa violencia y ese odio", pero yo sí esperaría que esto nos haga un poquito, a bajarle tres rayitas, sobre todo la violencia que yo siento que ahorita hay lugares en el mundo, sobre todo en Europa, que estamos a un muerto, que estamos a que se haga un pleito y de ahí se encienda la llama para un conflicto mucho más grande. Entonces, yo esperaría que el papa tuviera los tamaños para tratar de calmar ese y sobre todo el mensaje, ¿no? De decir: "¿Sabes qué? Tenemos que respetar más, tenemos que ser, solidarios", esa parte, y Sí. que ambas partes podamos entendernos. O sea, los que pensamos de una manera con los que piensan de la otra, que podamos entendernos y respetarnos y poder vivir en paz. Yo eso es lo que esperaría, por el bien de todos, porque yo creo que ya hemos llegado a un punto donde sí es necesario decir: "¿Sabes qué? Tranquilos", porque cada vez veo videos donde hay tanto enojo, tanta, no sé, yo la violencia que se vive en países como México parece que es de lo más normal ya. Todos los Ujú. días pasan cosas y ya pareciera que es otra cosa más del día a día y no debería ser así. Entonces, pues ojalá que sirviera de algo, ¿no? Que la llegada de este papa como a sobre todo el tema de paz, de tranquilizar a la gente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema, a ver qué pasa. ¿Qué más? Pues sí, efectivamente, ¿no? Hay que ir viendo cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? A través del tiempo y qué es lo que está pasando, qué va a pasar, eh, cuáles van a ser las funciones y sobre todo que le tocó a este papa venir en una situación bastante, bastante difícil, ¿no? En la actualidad, que no la tiene fácil, no es una cuestión de manejar las aguas, sino que ya ya la iglesia también tiene que confrontar ciertas situaciones y temas que están, pues, muy por encima de muchas cosas, ¿no? Y que, como bien dices tú, estamos en una línea de que, pues, aquí nos digo, y en todos los sentidos, ¿eh? O sea, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido ambiental, o sea, todo está como reventando y reventando y reventando, y lo que decíamos el podcast anterior, ¿no? Este este pensamiento general de apocalíptico, ¿no? De hasta de las películas que vemos, estaba viendo esta nueva serie argentina que de plano, ¿no? Todo el mundo la chulea y dice que es una maravilla, no me acuerdo cómo se llama esta serie, pero que es creo que de un cómic y no sé qué tanto, la verdad es que yo la apagué porque dije: "Bueno, aquí todo es apocalíptico, todo es el fin del mundo, todo es la tragedia mundial", entonces
a veces es también bueno respirar de las redes un poquito y zafarse de esos temas, ¿no? Pero pues sí, o sea, de que tiene una chamba muy gruesa ahorita el Papa la tiene y pues vamos a ir viendo cómo va. y aparte de la chamba, yo creo que el Mm. tema es también que las personas tengamos que abrirnos al cambio, porque, para que esto pueda funcionar y que pueda haber paz, necesitas que también el otro, o sea, que los 2 lados se calmen, porque si tú te vas a calmar, porque tú eres creyente del Papa y el otro que no es creyente no se calma y te empieza a atacar, pues también dices tú: "Oye, pues espérame". Pues es que es claro ejemplo de lo que está Esa es una pasando con Ucrania, ¿no? Y Rusia, o sea, uno cede, el otro no quiere, el otro cede, el otro dice, pues no me voy a dejar, se mete ahí, interrumpe Trump, y dices, güey, es que es una cosa más como de sentido común, no sé, o sea, como que ya estamos muy influenciados por, no sé, siento, ¿no? Como que a pesar de que hay mucha gente que está conectada ya como este tema que dicen y esta teoría de, ay, salte de la Matrix y es muy fácil salirte de la Matrix y hay mucha gente desconectada y en su burbuja de ¿no? Dices, puta, pues sí, pero el mundo se está acabando, o sea, y no le estamos echando, como dices tú, no nada más es que si el Trump, yo creo que es de todos, ¿no? De todos de hacer una conciencia y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? ¿Qué es lo que quiero para mi gente el día de mañana? A lo mejor a ti y a mí ya no nos va a tocar ver tanto apocalipsis o el apocalipsis en la vida real, pero pues, ¿qué queremos dejar? ¿No? O sea, no sé, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, ¿no? Que ya es algo que se sale totalmente de las manos y totalmente de control de locura, ¿no? Para mí en lo personal, digo, no estoy en contra, yo respeto a quien sea, pero ya es de locura, ¿no? El otro día salió una persona, no sé si es latinoamericana, hispanoamericana, no lo sé, pero salió una persona abogando por sus derechos porque esta persona es ¿qué decía? Yo me siento una pantera, ¿no? Y yo soy una pantera, ¿sí? En cuestión sexual o de género, no sé qué, yo me relaciono con una pantera y pues soy una pantera y quiero que se me respeten mis derechos de ser una pantera y el güey creo que camina en cuatro patas por la calle y pues vive una vida ahí medio fuera de serie, ¿no? Y empezaron estos comentarios, ¿no? También agresivos que decían, bueno, güey, pues si eres una pantera, pues las panteras no pueden estar solas en la calle, entonces hay que meterlas, hay que hablarles a los cazadores, estos cuates de control animal y ujú, meterlos ¿no? O sea, si tú una quieres ser jaula. una pantera, claro, si tú quieres ser una pantera, pues una pantera es peligrosa, ¿no? Entonces, y dices, güey, es que, o sea, no entiendo la necesidad de irnos, ya, ¿me entiendes? O sea, ya como que Dices tú, ya con cada un loco loquito con su tema, con un loquito ¿no? ya estábamos bien, pero ya somos 5 que ya lo Es que hicimos ese es también el con este problema, güey. Luis. O sea, el problema es ese. Tenemos gente que ya es muy normal aquí en Morelos. Vemos cabezas deshuesadas así, la foto y ya nos mandan la cabeza. Y ya cada vez, como dices tú, ya cada vez es más normal. O somos como estas madres cuando les dicen, oye, es que tu hijo es drogadicto. Y ponen una barrera y dicen, no, mi hijo es un santo, hasta que lo matan, ¿no? Y entonces ya que lo mató, ay, me mataron a mi hijo, pero pues te estábamos diciendo que tu hijo era drogadicto. Todo está normalizado, romantizado, todo ya es, bueno, que cada quien haga lo que se le dé la gana por la libertad. Y algo realmente que valoro mucho de mi abuela, que se fue el año pasado, y que decía, y tiene toda la razón, ¿sí? Decía, es que mi hija, hay una diferencia muy abismal entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Y creo que estas épocas ya son de demasiado libertinaje. Y yo, por ejemplo, yo soy una persona que, pues, cada quien haga lo que quiera, mientras no me frieguen a mí, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero dices: "Puta, es que el mundo ya está completamente esquizofrénico, Luis". O sea, ya es una cosa tremenda, ¿no? Como decíamos la vez pasada, a lo mejor hasta de risa, ¿no? De risa de que porque sale Trump vestido de papa con inteligencia artificial, hacen un drama, el derecho a las mujeres ya se volvió controversial totalmente. Este tema del ella y ellas es un tema que
disparó tremendamente fuegos artificiales y no hay o sea, algo tiene que pasar, ¿sí? Ya sea el dedo de Dios, las trompetas del apocalipsis, un misil, no sé, algo tiene que suceder para que digan: "Ya basta", ¿no? Espérense. Pues, mira, lo que pasa es que estamos en un mundo en el que, por ejemplo, ya todo te escandaliza si te cae mal Trump, o todo te da risa si te cae bien Trump, ¿sí me explico? O sea, porque así Sí, como hubo quien se ofendió con el papa cuando la inteligencia artificial que se puso Donald Trump, la imagen de papa, pues a mí me causó gracia y así como que, porque a mí todo lo que Trump, a mí, para mí Trump todo lo que hace es como un niñito berrinchudo. Entonces a mí se me así hace muy es. gracioso. Y se me hace muy gracioso el hecho de todo lo cómo se ofende la gente, pero todo depende y estamos en esta etapa, estamos en este mundo de o eres pro Rusia o eres pro Ucrania, o eres pro Israel o eres, pro palestino, o eres, gay o eres, heterosexual, o eres y entonces, como que no hay un punto de decir: "Oye, güey, espérame, espérate tantito", o sea, este lado está cometiendo errores, pero este de acá también se está equivocando ¿sí me explico? O sea, como que a nadie le interesa ya tener una, ¿cómo te digo? O sea, a nadie le interesa la verdad, lo que les interesa es su verdad. Exacto, Y lo así único que es. está pasando es que te estás dejando manipular por un grupo que tú te sientes o que te sientes como aliado con ese medio de comunicación. O sea, si eres pro Trump, eres Fox News, si eres en contra, eres CNN. Y entonces, el chiste es ahora ver cuál medio te va a manipular a ti de acuerdo a tus gustos y preferencias. Yo me acuerdo un día en una charla en TED Talks, Ajá. decía, güey, el problema con Google es que ahora como te segmentan con las cookies y todo, demasiado bien te conocen, las búsquedas que tú hagas en Google ya no están, digamos, ya no te ponen todas las opciones de búsqueda. Te ponen las opciones que se adecuan a ti más y las que te gustan a ti más. Entonces, si tú pones un tema, por ejemplo, eh, bombardeos en Palestina. Si eres pro Palestina, pues te va a aparecer cómo los malditos israelitas atacaron y cómo hicieron. Pero si eres pro Israel, bueno, hiciste la misma búsqueda, pero como eres pro Israel, ahora te va a aparecer cómo los palestinos atacaron en lugares de donde vivían israelitas y cómo mataron a niños y los quemaron. Entonces, tu realidad se va a depender de lo que está diciendo el medio que tú o que digamos que Google cree o que te entrega te da el resultado de la búsqueda de acuerdo a tus creencias y a tu visión política. Entonces, estamos en un mundo donde hay mucha información, pero, es mucho más manipulable hoy la gente que hace años, porque hoy la gente ni siquiera y luego lo peor es que basas toda tu idea o basas todos tus argumentos en un titular de un episodio o de un periódico o de algún canal en YouTube, por ejemplo. Y a veces dices: "No, ya ahí decía eh, que los israelitas iban a exterminar a Palestina", ¿no? Y cuando vas y checas el texto, pues en realidad no era una afirmación, era una pregunta, por ejemplo. Sí, sí, Entonces, sí, 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 la sí. gente asumió que era porque ni siquiera sabes o no conoces el significado de los signos de interrogación y asumiste que era una afirmación. Entonces, esa parte de ignorancia, la parte de la manipulación, está haciendo que el mundo cada vez se vuelva y lo más feo de todo es que nadie acepta estar equivocado. No, y tienes toda la razón, Luis. De hecho, justo me acaba de pasar que todo mundo dice: "Ay, ya estamos tan informados porque ya tenemos todas las redes sociales", y no es cierto. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi canal de YouTube, o sea, mi red de YouTube.
Y lo que dices tú, o sea, empiezas a ver un tema y te empieza a salir sobre el mismo tema, otro tema, y te das cuenta qué tan chiquito es el mundo de YouTube, ¿no? O sea, si le echas poco y reflexionas, dices, oye, ¿a poco nada más hay estos 5 güeyes hablando del tema tal, Pero porque ¿no? YouTube te está poniendo los que a ti te Pero gustan. exactamente, ya te estás segmentando y no te permite tener varios puntos de vista, ¿no? Controversiales, de decir, bueno, aquí están diciendo esto, pero acá están diciendo esto, pero acá, sino que ya te está emburbujando, ¿no? No sé, encerrando ahí Sí. en tu cápsula y tú no te das cuenta, ¿no? De hecho, hay un medio, una página, es como un, ay, no me acuerdo cómo se llama, que clasifica todos los medios. Es decir, tú vas ahí, Breaking News se llama, no me acuerdo cómo se llama. Vas ahí, entonces ahí ya tú buscas Palestina, pleito Palestina-Israel, por ejemplo. Entonces te va a poner todos los periódicos y te va a decir el contexto de cada periódico. Te va a decir, este periódico es más extremista, este es más de izquierdas, este es más de derechas, este es pro Palestina, este es pro. Entonces tú ya más o menos te vas haciendo un punto de vista un poquito más objetivo porque ya puedes. Es bien curioso, pero ahora que fue Carney a Estados Unidos, mucha gente pro o contra canadienses anti-Trump dicen, bien, Carney le fue a decir a Trump, Canadá no está en venta y nunca va a estar. Y luego los que están en contra de Carney, pues pusieron un perrito con la cara de Carney y Donald Trump sobándole la panza, así como que el aluminio en tus carros no van a entrar a Estados Unidos, porque Trump le dijo. Entonces, tienes el mismo evento y un contexto distinto de lo que quieres darle a conocer a la gente. Y dependiendo de qué lado de estés, si eres pro o a favor, pues te va a gustar más una noticia que la otra. Claro. Y es de risa. Entonces, creo que lo mejor es que puedas, que todo el mundo pueda buscar un lugar donde digas, a ver, vamos a checar lo que dice este medio, porque luego utilizan las mismas imágenes, el mismo evento, pero son dos headers, o cómo se llaman, el título de la nota Sí, distintos. totalmente distinto, sí. Uno es a favor a un grupo y el otro es el título y la imagen y el discurso que se dio. Entonces, todo lo tomas de acuerdo a lo que dicen. Tomo la nota también de que Sheinbaum rechazó la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Sí, Para acabar con los narcos. Hay los que decimos, oye, güey, necesitamos, si no vas a necesitar ayuda, por lo menos haz algo, trabaja y acaba con el narco y ya termina con eso. Pero están los otros de, bien, la soberanía nacional, la defendimos. Y dices, güey, la gente se está muriendo y tu soberanía nacional resulta que es 40% del territorio mexicano está en manos del narco, güey. ¿De qué me hablas? exacto. Pero bueno, pero siempre tienes esas dos partes, ¿no? De los que en cualquier momento, aunque sea un acto bochornoso de algún periodista, de un político, hay periodistas que te lo van a tratar de volteártela como si hubiera sido algo, una gran victoria, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la manipulación de los grupos y se está dando en todas partes, no solamente en México, es en Estados Unidos, es en Europa y de países islámicos, pues ni hablamos, de China menos porque ellos ni se enteran qué está pasando en el mundo, no les dicen nada. Entonces, pero pues la gente tiene que ver y es que es bien curioso. Fíjate, un día yo platicando con una amiga rusa, era conmemoración, o era la fecha del fallecimiento o el nacimiento de Gorbachev. Yo tengo Sí, el concepto de que Gorbachev abrió Rusia, obviamente se desintegró la URSS, se creó Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Estonia, todos se fragmentaron, ¿no? Pero realmente Gorbachev abrió la puerta hacia la democracia, entre comillas, ¿no? Porque ya sí. sabemos que pues nunca pasó. Pero mi amiga rusa me dice, lo que pasa es que nosotros en Rusia no tenemos a Gorbachev como un héroe. Para nosotros fue alguien que trajo hambre y miseria. Porque, ¿qué pasa? Cuando cae el muro de Berlín y cuando se disuelve la Unión Soviética,
la URSS pasó por una crisis alimenticia fatal. Y yo me acuerdo mucho haber visto en videos filas de gente por leche o por carne. Y el problema es que los rusos no sabían qué hacer porque, pues, vivían 80 años en socialismo, no sabían hacerse cargo de su vida, no sabían crear empresas, no sabían vender, no sabían porque todo era: "Tengo un trabajo, el gobierno me da lo que necesito". Incluso ella me decía: "Es que", yo le decía: "Bueno, ¿y se vivía mal en Rusia o se ve o eras opre o había opresión para la gente?". Decía: "Mira, si tú eras parte del gobierno o afín al gobierno y trabajabas y te quedabas callado, el gobierno te proveía todo. Te proveía un buen departamento, te proveía comida, si necesitabas ir a un hospital, pues te ayudaban a que tu cita fuera un poquito más rápida". O sea, la corrupción que nosotros hemos visto en nuestros países siempre, ¿no? Y si Sí, no, si eras opositor, si no eras parte si no te alineabas mucho, pues, obviamente te podían dejar sin casa, ¿no? Si querías una cita médica, pues, sí te la van a dar, pero dentro de un año. Entonces, sí empiezas a notar cómo funcionaba el sistema. Entonces, al final te das cuenta que todo es cuestión de qué parte de la ecuación estuviste, si te alineaste o no te alineaste, si así es. aprendiste a emprender o no. Y desgraciadamente lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, tú también, deja nomás termino con esto. Tuve una maestra de mi hijo, es de origen rumano, y Rumanía también fue país soviético, socialista. Y ella me decía: "Es que nosotros en Rumanía nunca veíamos homeless, como los que se ven acá en Canadá", decía. "Era imposible que tuvieras un homeless". Sí, lo que pasa es que en estos países, pues, a los homeless se les mataba, mi amiga, ¿sí me explicó? Sí, Entonces, o se les mandaba a centros de reclusión. Y no existía derechos humanos y no existía nada de eso, pero un homeless, pues, desgraciadamente, o sea, una persona de la calle está en la calle, pero no está haciendo un delito. Entonces, en Canadá, si quiere dormir en la calle es pública, puede dormir y no es delito. O sea, es algo que muchas veces a mí me chocaba al principio pero cuando lo vas entendiendo y dices: "Es que no están cometiendo ningún delito". Entonces dices: "Pues sí, sí, es cierto". O sea, tú te puedes quedar sentado toda la noche si quieres en una silla en una plaza. No estás cometiendo ningún delito. Pero entonces te pones a analizar, es que en aquel lugar no había. Pues no había porque se les mataba o se les encarcelaba. Incluso también había países en los que los niños cuando nacían con deformaciones, o con malformaciones, más bien, se les mataba. Entonces, muchas cosas nos fueron nos hemos ido creciendo y en base a lo que teníamos de medios de comunicación, a lo que creíamos, a lo que nos decían. Entonces, toda nuestra manera de pensar está basada en lo que teníamos cerca y no teníamos ¿cómo te podría decir? Toda la información correcta a la mano para poder determinar qué era lo real o lo no real. Simplemente cuando tú sí. lees la historia del libro, los libros de historia en México están mal escritos, súper mal escritos. ¿Y qué pasa? Que la historia te la cuentan de como quieren que tú te la creas. Exacto. Entonces, ahí ese es Sí, y no es lo mismo que llegue alguien como tu amiga y te cuente su historia, ¿no? Y te diga: o "¿Sabes como la qué? Aquí", vivió. por ejemplo, a mí me decían en Alemania, me decían: "Es que todo el mundo cree que nosotros somos adoradores de Hitler, y todo lo contrario, ¿no? Aquí tú haces la suástica, la seña de la suástica, estás de skinhead, lo que sea, y te vas a la cárcel", porque para nosotros fue un desastre Hitler aquí en Alemania, o sea, Hitler vino a hacer cosas horrorosas. Y también depende, eso me lo dice un alemán, también depende puntos de vista dentro del país, pero antes tú te quedabas con esta idea de, mira, esto es lo que está pasando, esto. Cuando te acercas a gente o cuando viajas y ves otro país y ves otra cultura y dices, mira, por ejemplo, cuando fui a Colombia, ¿no? Y no, es que te van a poner droga en la maleta y es que no sé qué, y pues Colombia es como México, ¿no? O sea, llegas a un lugar, llegas, sí, hay violencia, pero pues hay cosas más, cosas menos, pero empiezas a conocer.
y a llenarte de la cultura. Pero algo que siempre yo, por ejemplo, cuando estuve dando clases y les decía a mis alumnos, es que indaguen, investiguen, no se queden con lo primero que ven, ¿no? Con la información, con lo que dices tú, con el titular. Investiga más a fondo. Si te interesa la noticia, investiga. Y si no te interesa, no opines, ¿no? No, O sea, si no y te está sobre todo interesando, no abres la que boca. que escuches los 2 lados de la moneda, porque todo es cuestión de percepción. Hay una foto, me parece que es del hijo de este Carlos, el rey de Inglaterra, que le está abriendo, creo, la puerta a la esposa, Sí, y se ve como si le estuviera haciendo una seña obscena, cuando la ves de un lado. Pero cuando ya ves la foto del otro lado, porque digamos, hay muchas fotos y se ve una foto como que luego ya se ve la otra foto de cómo estaba haciendo, que le estaba abriendo la puerta. No recuerdo bien cómo era. Se ve que no le estaba haciendo ninguna seña. Entonces, mucho es cuestión como de percepción, de decir: "Hey", exactamente. y la imagen, la vista nos engaña, ¿sí me explico? O Así sea, es. entonces, si simplemente te das cuenta que nuestra vista, cuando vemos algo, no puedes confiar, porque quizás no es realmente lo que estás viendo puede ser una cosa que no es realmente lo que está pasando. Ahora imagínate si alguien, premeditadamente está poniéndote algo para que tú creas eso. Ahora imagínate 5000 años de historia. Por eso y eso como puede ser malo, puede ser bueno, porque una de las cosas que yo siempre analizando el tema de por qué Estados Unidos rico, México pobre, la historia de los gringos se la crearon ellos de que somos grandes y que Dios nos somos los iluminados de Dios y todo, y se lo crearon de tal manera que lo han ido transmitiendo a su gente y tratan de tener siempre gente ganadora, siempre. Entonces, tú ves cuando Estados Unidos tiene equipo de cualquier deporte, de cualquier disciplina, siempre están con la mentalidad de vamos a ganar y vamos porque lo merecemos. Así Y en es. muchos otros países no tenemos esa, porque no nos cultivamos para ser, o no nos la creemos para ser ganadores. Entonces, creo que también esa manipulación puede ser de alguna manera quizás positiva. Digo, debe haber extremos que no son buenos, pero si tú, por ejemplo, tienes hijos y tratas de inculcarles que ganar es bueno, que tener dinero no es malo, o sea, que tener una empresa, que emprender es bueno, que saber hablar en público es algo que te va a traer beneficios. Entonces, los vas educando de una manera para que ellos sean más libres y tengan muchas más facilidades, más herramientas y que no tengan miedo. Que tú le digas a tu hijo: "Es que si te tropezaste y fracasaste en esto, levántate, no pasa nada, abraza el error porque te va a hacer más fuerte. La próxima vez que lo intentes lo vas a hacer con mayores herramientas, vas a tener una experiencia de que lo puedes lograr". ¿Y qué hacemos muchas veces? Que le decimos: "Ya ves, eres un tal por cual y no sabes hacerlo bien". Entonces, ahí Ujú. desde esa parte el niño empieza a tener una serie de traumas que cuando llegue a la mayoría de edad va a llegar con temas de inseguridad que va a decir: "No, pues, que yo no sé hacer eso, me lo han dicho desde que estoy chico". Entonces, yo creo que esta parte de manipular, existe una manipulación negativa, puede ser hay una manipulación positiva, quizás, en relación a los hijos, en cómo ayudarlos a creer en ellos mismos. Y es importante que nosotros, como personas adultas, sepamos de este gran poder, que también, como por eso yo siempre le digo a mis hijos, cuando ellos leen, le digo: "Trata de entender cuál es el concepto, el contexto en el que el escritor vivía en ese momento, para que más o menos puedas entender qué era lo que estaba afectándolo a él y por qué escribió ese libro". O sea, no te creas todo lo que digan los libros. Muchas veces los libros también están llenos de errores y de cosas que tú dices: "Espérate, espérate". O sea, no todos los libros son que te van a ayudar. Entonces, pero lo más importante es entender qué es lo que sí, es algo que puede aportar y que no. Y darte cuenta cuando alguien está tratando de manipular. Yo creo que ese es el tema. Sí, es lo que decíamos, por ejemplo, estas nuevas tecnologías, un chat GPT, pues te sirve de muchísimo si te va a abrir la idea y el panorama para generar
contenido para generar, pero tú lo vas a hacer. Pero si vas a copiar y pegar, pues te va a dejar peor de Y es que tonto, tienes que ¿no? verificar si realmente lo que también te Entonces, está diciendo ChatGPT es real. claro, o sea, y es lo mismo que pasa con una noticia, ¿no? Veo cuántas noticias comparten y se quejan, y no, es que le hizo, y la noticia, a veces hasta comentan y dicen, güey, pero esta noticia es del 2020 o del 2005, o sea, y son cosas que no te forman un criterio, ¿no? Y para Ujú. formarte un criterio que necesitas investigar, conocer el contexto. Y vuelvo a lo mismo, a veces no te interesa. Si no te interesa, no comentes, no compartas, no opines, porque no tienes un contexto, no tienes una crítica, no conoces y no sabes de qué estás hablando. Así es. Pues, si no vas a hacerlo así, pues mejor cállate, ¿no? Yo nada más para terminar, últimamente, algo que he estado haciendo, a mí me gusta leer mucho, y algo que he estado haciendo es, como no tengo mucho tiempo, contraté una aplicación para oír libros. No voy a decir nombre, pero ya saben. Y el que estuve leyendo, escuchando más bien, no leí, es uno que había leído yo hace años, ese sí lo leí, pero lo volví a retomar, que se llama es de Dale Carnegie, el de cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Sí, muy bueno. Y habla mucho, hablando del tema de cómo poder influenciar sin ser manipulador. Creo que eso es lo importante, que podamos influenciar sin ser manipuladores, pero influenciar y en un sentido positivo. Entonces, si uno empieza a entender, porque creo que hay mucha gente que también habla o hablamos y, muchas veces no nos enfocamos a ver, la importancia, porque decimos algo y a lo mejor hay personas que lo toman mal. Entonces, creo que aprender a hablar de una manera en la que la gente pueda asimilarlo más fácilmente, ese es un don. Es algo Sí, que y lo vas aprendiendo cuando te pones a trabajar para ser conferencista y eso en lo que he estado trabajando. Y créeme que sí empiezas como a empezar a desarrollar esa habilidad de querer compartir cosas, pero que sí ayuden a la gente. Entonces, yo me quedaría con esa parte. Si tienen la oportunidad de leer el libro, léanlo porque es un libro que sí, se le es escribió muy hace bueno. muchísimos años, pero me parece que sigue siendo muy, muy, que está a la época, que ha sido atemporal. Digo, los ejemplos y eso sí son de muchos años atrás, pero sí, hay muchas cosas que pueden ayudarnos a mejorar nuestras habilidades de comunicación y de influencia. Así es. Yo prefiero la palabra influenciar que manipular. ¿Qué más? Sí, ¿Ya pues nada, ya se acabó? ya se acabó esto. Bueno, pues Nuestro muchísimas tema gracias de a todo el hoy, mundo. Empezamos con una cosa y terminamos con otra, pero así sí, pasa. la miscelánea. No sé qué Pues título va a mira, a mí me llevar este gusta más este podcast. tema que enfocarnos solamente en una cosa. Sí, no está perfecto. Son temas Ándale. de actualidad. Sí, claro. Y sobre todo que podamos adecuarlos al contexto todo esto, pues, afecta a todo el mundo como emprendedores, como gente que trabaja, como digo, de alguna o de otra manera afecta. Entonces, Claro, siempre, pues, estar en estos temas es interesante la opinión de todo el mundo y sobre todo no engancharnos si algo no estás de acuerdo, pues, bueno, así se vale, es. ¿sale? Listo. Pues Pues muchas gracias. gracias por escucharnos, por vernos. No olviden seguirnos, no olviden comentar, participar, es muy importante para nosotros. Y en la descripción voy a dejar la comunidad para que se unan a nuestra comunidad que está cada día creciendo Invitarlos al más y webinar. que tienen muchos recursos. El webinar también gratuito de Invisible a Inolvidable, que también está súper padrísimo e interesante. Si quieres, aprender a cómo vender a través de Internet y utilizar tus conocimientos para poder llevar tu mensaje y poder monetizar, este webinar es para ti. El Así el es. el enlace lo dejas ahí en la descripción también, o pueden ir a Ahí se queda en la descripción webinar.e90más.com. también. Okey. Bueno, pues gracias, Nat.
Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Igual, que estén bien todo el mundo. Nos vemos a la próxima. Bye.